Bueno, ya estamos con Augusto Costa, que es nuestra palabra autorizada del día, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, pero además de ser un funcionario que ocupó la Secretaría de Comercio, fue el papá, el padre, el creador de una de las políticas de gobierno que todos los que somos jóvenes nos ilusionamos con que sea un modelo que se replique. No por la política en sí, sino porque haya por primera vez y que persista en Argentina la intención de un gobierno de crear algo que siga más allá del color político que gobierne. Es decir, llegó Mauricio Macri al poder, se encontró con precios cuidados. Nos consta que hizo un montón de relevamientos porque en su momento era una política muy ligada con la figura de Augusto Costa, de Axel Kicillof, de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Intentó sacarla, pero era tanta la penetración que tenían los consumidores que no pudo hacerla. Y se mantuvo. Y fue una política que heredó un gobierno y que la mantuvo hasta el final y que hoy, insisto, sigue estando. Ojalá en otras áreas de gobierno se pudiera mantener una política independientemente de que gobierne, ¿no? Del poder político de turno. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás vos en este contexto? Veníamos haciendo un repaso de la calle, los controles, las restricciones, la economía. Bueno, muy preocupado como todos porque es un momento muy difícil donde se tuvieron que tomar decisiones que realmente son antipopulares en un sentido, que no son buenas noticias, como es tener que restringir la circulación, tener que tomar medidas para evitar que esta ola de contagios genere los efectos que del día uno queremos evitar, que es que la gente se enferme, que la gente curse una enfermedad con patologías graves y que tenga que asistir a un sistema sanitario que hoy está muy al límite. Entonces, en este contexto me parece que es importante, y yo veía el informe que vos hacías, recordar que el gobierno toma medidas, establece los controles, pero hay un factor que es central, que es que si ya sabemos todos que la circulación es como se transmite el virus, que la distancia social es necesaria, que el uso de los instrumentos de protección es importante, ¿por qué seguimos sin cumplir con las cuestiones elementales de responsabilidad individual, ¿no? Mira, yo coincido con vos. Me parece que es un virus en el que solamente cuando uno se cuida realmente tiene efecto, ¿no? Y no tanto un vector o una autoridad, pero sin dudas que las políticas que toma el gobierno repercuten en todos y también son muestras de cómo tenemos que comportarnos. Yo te hago una pregunta. Vos siempre fuiste una persona muy reflexiva. A mí me tocó, Augusto, entrevistarlo en otras oportunidades y era acreditada para el diario Clarín en el Ministerio de Economía cuando el caballero estaba al frente de la Secretaría de Comercio. Y recuerdo muchas de tus conferencias. Vos no sos un economista que se despegue de lo que pasa en la calle. La caminás, me consta. ¿Tenemos que caer en esta dicotomía de salud versus economía? ¿Por qué un año después estamos discutiendo esto mismo? Para nada, y vos fijate que no es algo de Argentina, en Uruguay, en Brasil. Sería raro que no estuviésemos discutiendo esto cuando en Chile, Brasil, Uruguay y en Europa están discutiendo lo mismo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Una pandemia que genera un efecto muy fuerte en la economía y en la salud de la gente. Pero no es una dicotomía, porque vos fíjate, si no tomamos medidas para evitar la propagación del virus, el efecto en la economía existe lo mismo. Vos, suponete, tenés que trabajar en este programa, porque te contagié con el virus no puedes venir. Eso tiene un efecto sobre el programa y sobre la producción de un canal de televisión. Lo mismo en una planta, lo mismo en un comercio. Entonces, cuidar la propagación del virus es cuidar la economía. Y siempre hay que administrar equilibrios. Ahora, ¿cómo se plantea la discusión? De una manera me parece que no es la correcta, porque cuando vos tomás una medida de restricción, en el corto plazo estás afectando más quizás a una persona o a un sector que a otros. Pero eso se hace para que en el mediano plazo podamos estar todos muchísimo mejor. Entonces me parece que siempre toda medida, y esto es fundamental que la gente lo tenga en cuenta, se piensa de una manera integral, porque si la pensamos desde la individualidad, desde el interés particular, nadie contagia, en ningún lugar se propaga el virus, entonces no hay ningún justificativo para tomar medidas. Pero además, Marcela, esto es importante, el gobierno viene mostrando que cada vez que toma una medida para compensar o aliviar el efecto económico de esa restricción, que te digo ya es insuficiente siempre, porque el efecto de la pandemia es de una magnitud que es difícil de compensar. Discúlpame, Augusto, esto también es una discusión que tenemos muchos economistas. Yo estoy convencida que el argentino quiere trabajar. Al argentino le da dignidad trabajar. Yo no conozco demasiada gente que esté especulando con el bono que le van a dar. En un ratito vamos a hablar también de qué pasa con estatales, con docentes, pero digo, la gente quiere ganarse dignamente su salario y no estar dependiendo de un político
que le baje una ayuda a tierra. Pero estamos en pandemia, Marcela. Si vos me decís lo sabemos. que el gobierno impide que la gente trabaje en una situación normal, es un problema. En pandemia, vos tenés que tomar medidas para restringir la propagación del virus. En teoría ahora la circulación está a un 80%, está... El 100% sería la libertad absoluta. Hoy, con las restricciones impuestas, está en un 80%. Estos son por lo menos los datos que llegaban de Casa de Gobierno. Quiero mostrarles este libro. Este libro que tampoco desprolijo porque tengo una perra. Yo vivo con una perra, no saben que yo amo los animales. Mora me lo agarró porque lo estaba releyendo. Así que por ahí está un poco desprolijo por eso, pero todo precio es político. Esto lo escribió Augusto Costa. Contame en qué contexto escribiste este libro. Bueno, lo escribí en 2019, tratando de recapitular un montón de discusiones que tienen que ver con los precios, donde mucho tiempo nos quisieron convencer de que con una o dos medidas se resolvía el problema de la inflación. Incluso el anterior presidente Macri, acordate cuando estaba en campaña, decía resolver la inflación es lo más fácil que va a tener mi gobierno, ¿no? Y él creía que con un ajuste fiscal, con una contracción monetaria, subiendo la tasa de interés, se acababan los problemas y reduciendo el déficit fiscal. Y fíjate que nos dejó con la inflación más grande de las últimas décadas. Entonces lo que planteo en el libro es que... Sí, igual 4,8% en marzo, Augusto. Estamos hablando de lo que... 4,8%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inflación, y es lo que se plantea en el libro, tiene muchas causas. Y hoy estamos todavía sufriendo, digamos, las consecuencias de un montón de factores que impulsaron la inflación en los últimos años, que son la brusca devaluación que desarrolló el gobierno de Macri, sobre todo en 2018-2019, la suba de tarifas en ese momento y la suba de los precios internacionales en el último año. Todos esos son factores que van empujando una inflación que es estructural, porque hace muchos años que tenemos inflación de más de... ¿Me dejas leerte a vos mismo? A ver. Hay una parte en donde escribís esto. Si el Estado no inclina la cancha en favor de los participantes más débiles del mercado, es imposible que la libre competencia traiga un resultado distinto a una mayor desigualdad. Me voy a poner en este momento en abogado de la parte que no está, que serían los empresarios. Y los empresarios te dirían, si vos me regulás tanto, Augusto Costa, yo no invierto. Y si no invierto en un país tan carente de empleo que no sea informal, empleo formal, sobre todo con el nivel de desempleo que hay, si no invierto no creo puestos de trabajo. Y si no creo puestos de trabajo vas a ser un país pobre. Bueno, vos hablás de los empresarios grandes. Porque los empresarios chicos suscribirían... Los pymes también se quejan. Los pymes están diciendo que no pueden más con los impuestos. Marcela, el punto de esa frase que vos leíste es que los empresarios pymes, suponete, vos sos una empresita que depende del insumo que te abastece una gran corporación monopólica. Si el Estado no interviene para evitar que la corporación monopólica se abuse de esa empresita con los plazos de pago, con los precios que le cobra, le va a sacar la máxima renta posible a la pequeña empresa y eso va a ser, en muchos casos, imposible que funcione. Entonces, la frase que vos leíste de equilibrar el terreno de juego tiene que ver con que vivimos una economía con mercados concentrados donde unos poquitos tienen mucho poder y se aprovechan de una gran mayoría. En la Argentina hay más o menos 800.000 pymes, 900.000 pymes y un conglomerado, 500 empresas grandes, 250 empresas grandes que concentran gran parte de las compras y ventas de los mercados. Entonces, a eso nos referimos cuando la economía está desequilibrada. Para bajar a tierra, que vos en el libro lo haces muy bien y de paso el libro tiene muchas anécdotas y está cargado de mucho humor y mucho fútbol también. Pero para bajar a tierra, sí. En la teoría que vos, Kicillof, llevan adelante y una parte del ala política hoy, la teoría es hay que controlar a los formadores de precios. El Estado tiene que estar más presente porque si no, no se controla la inflación. Pero la pregunta es, yo lo mostraba antes, hay 70.000 precios regulados hoy de la economía. Sí. Supongamos que avanzan con muchos más ahora con los nuevos controles. ¿Y por qué no dominan a la inflación? Hay que separar dos cosas. Una, la inflación y otro, cuánto se queda cada uno de la plata del bolsillo de los consumidores. Entonces, cuando nosotros planteamos que el Estado tiene que tener un rol presente en el mercado, es porque, a diferencia de la visión más convencional ortodoxa que dice, vos sacá al Estado del medio y la competencia del mercado va a hacer que todo funcione bárbaro. Eso sería bárbaro si hubiese competencia y si hubiese jugadores de igual tamaño. Cuando en vez de partir de esa regla, vos partís, no, en realidad en la economía hay jugadores de muy distinto tamaño y si vos te corres, los más grandes se comen a los más chicos, el Estado tiene un rol. Entonces, cuando vos regulás precios o establecés condiciones de venta para que la gran empresa abastezca a la pequeña en condiciones razonables, estás haciendo algo que el mercado no haría. Y vos fíjate, en 2019,
2015-2019, que el Estado se corrió, se eliminaron todos los controles, no había ningún tipo de regulación, en la provincia de Buenos Aires cerraron 20 pymes por día. Perdimos 30.000 pymes en la provincia de Buenos Aires. Hoy recuperamos, desde la pandemia, desde la caída, 7.100 puestos de trabajo, que se habían perdido 110.000 en el periodo anterior, y estamos, obviamente, acá está todo distorsionado por la pandemia, pero vos fíjate el argumento, se corre el Estado, dejo que el mercado funcione, 20 pymes por día cerrando. Eso es lo que apunta el libro. Ahora, yo en algo quiero hacer un punto acá. Esto es importante. Estamos todos de acuerdo de que ningún gobierno le encontró la vuelta a la inflación. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta que yo te hago va un paso más adelante porque aparte tuviste como una premonición. Argentina es tan circular que parece que uno está dando vuelta en una rotonda y Augusto Costa escribió sobre la situación de la carne y la necesidad de controlar las exportaciones para que no haya remarcaciones. Ahora bien, desde que asumió Alberto Fernández, el corte de asado subió un 100%. Estadísticas oficiales a febrero. 113% la carne picada. Digo, y estaban controlando y están llevando adelante políticas de este sesgo ideológico, no el convencional de manual de Mauricio Macri. ¿Qué pasó entonces? Subió el precio internacional, porque en pandemia... ¿y no se dieron cuenta? Vos ya lo escribiste, ¿esto no se dieron cuenta que había que regular? No, no es regular. En la pandemia hubo un problema muy grande en China para la producción de carne y China salió al mercado mundial a comprar una gran cantidad de carne. Entonces, cuando vos tenés oferta y demanda, si viene un gran comprador, sube el precio. Pero no en Argentina, en todo el mundo. En Brasil y en Uruguay, países que son referencia, que no tienen nada que ver con el kirchnerismo, ni nada que se le parezca, estamos con suba de precios las más importantes en los últimos años. Entonces, en Argentina no hubo políticas para control de exportaciones de carne, no hubo políticas para ¿Vos pensás que estas medidas se tendrían que haber tomado antes? Las que se están tomando adelante hoy, digo, por si alguien se está enganchando, ahora tiene que haber un registro en donde aquel exportador de carne, de granos o de otras materias primas tenga que Marcela, para que la gente lo entienda. Sí. Si los chinos empiezan a comprar mucho y pagan el doble de lo que pagan acá, para venderte carne a vos, a la familia que nos está mirando, ¿cuánto te va a querer cobrar el que la vende? Lo mismo que pagan los chinos. Entonces, el gobierno no hizo nada, no se endeudó más, no emitió, no tuvo déficit y le subió la carne porque apareció un jugador. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, que paguemos lo mismo que los chinos o el precio internacional. La respuesta de nuestro gobierno es, tenemos que tomar medidas para evitar que un bien, que además para que lo tengas claro, el 8% más o menos del presupuesto de las familias es carne. Es claro. El 25% es alimentos y el 8% es carne. Entonces ahí tenemos un factor de impulso a la inflación que si no hay medidas, entonces eso no tiene que ver ni con la emisión monetaria, ni con el déficit, ni con nada. Tiene que ver con que subió el precio internacional. Y te doy otro ejemplo. Sí. Ahora yo te hago un mini puntito acá porque nos vamos a ir a una pausa muy breve, pero te voy a dejar una pregunta en el tintero que es, si ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué dejaron que suba 113%, ¿no? Algunos cortes de carne? Pero ya volvemos con Primera Tarde y la respuesta de Augusto Costa. Seguimos entonces con Augusto Costa, estábamos hablando de inflación. La proyección para este año de los privados es 46%. El gobierno dice 30%, 33%, estaríamos cerrando un buen año si logramos ese número. Pero hablábamos antes de los problemas de la Argentina circular, ¿no? Esto es como un carrusel en donde los problemas giran y siempre uno los vuelve a ver independientemente del poder que gobierne, el color político que gobierne. Yo te quiero mostrar algo. A ver. Porque hicimos lo propio, relevando precios en su momento en la góndola, en este mismo canal. Mirá lo que pasaba cuando nos encontrábamos con las góndolas en agosto del 2015. El supermercado está adherido al programa Precios Cuidados. Es un compromiso del supermercado que haya un cartel en la puerta donde se indique que el supermercado está adherido y además un listado con todos los productos que se comercializan de Precios Cuidados en este local. Entonces acá tendrían que estar los 506 productos que actualmente incluye el listado de Precios Cuidados, deberían estar listados. Si hay algún faltante particular, debería indicarse también. También el consumidor tiene que encontrarse en la puerta del supermercado con todas las ofertas que haya por el día o por la semana y tiene que haber un cartel donde indique el supermercado qué beneficios y qué descuentos accede el consumidor. Este cartel está bien. Esto es lo que tiene que ver la persona cuando entra al supermercado, básicamente. Exactamente, eso informa cuál es la promoción del día, ahí dice en un pago, pone un tope, que es decir que... Sí, está aclarado el tope, acá lo vemos.
Dice, en un pago tope 500 pesos. Perfecto. Eso está bien detallado. Sí, y ahí dice, no incluye electro. En todas las góndolas vas a encontrar productos de precios cuidados. ¿Y qué quiere decir que uno va a encontrar estos productos? Que los supermercados se comprometen voluntariamente a que el producto acordado con la Secretaría de Comercio dentro del listado de precios cuidados va a estar en la góndola, va a estar señalizado correctamente y va a estar al precio que se acordó. Pasan los años, los mismos problemas. Tenías un cargo de secretario de Comercio, hoy tenés el cargo de ministro de Producción de la provincia, una de las más importantes, la provincia de Buenos Aires, además de mi flequillo, y que vos estás igual, debo decirlo, pero además de mi flequillo digo, ¿qué pasó? Mirás esto hoy en retrospectiva, 2015. ¿Tiene vigencia esto que estamos mostrando? Totalmente, y me acuerdo de ese día porque para mí era muy importante, y lo sigue siendo, mostrar en la realidad cuáles son los cuidados que tiene que tener un consumidor al momento de comprar, porque si el Estado nuevamente no está presente controlando avivadas, controlando maniobras de las empresas para sacarle más plata del bolsillo a los consumidores y uno está desprevenido, entonces el poder adquisitivo cae, la posibilidad de tener una vida mejor es menor y esas prácticas son, te diría, de décadas que nosotros las vemos en Argentina. Y siguen estando. Y siguen estando. Entonces, por eso creo que, volviendo al punto de qué tiene que hacer el Estado, sobre todo en el comercio interior, vos fíjate que ahora el Gobierno Nacional estuvo avanzando en denunciar este tipo de prácticas de dos productos que son prácticamente iguales, pero uno sale el 30% más caro. Y vos escuchás, sobre todo son grandes corporaciones empresarias quejándose de que el Estado le quite el velo a esta trampa, como si fuese un avasallamiento sobre la libertad empresaria. Y en realidad es una responsabilidad de defensa del consumidor mínima, porque el consumidor tiene que ir tranquilo a comprar y no tiene que estar pensando que todo el tiempo lo están por estafar. Entonces acá me parece que esos problemas que mostramos ahí lamentablemente siguen y vamos a tener que trabajar mucho para resolverlos. Bueno, Augusto, esperemos que así sea por el bien de todos los consumidores, que además ya nos tenemos que ocupar de lavarnos las manos y estar pensando en nuestra salud. Gracias por haber aceptado esta invitación. Por la invitación. Bueno, y Mariano tiene también noticias.